Ya está listo. Ya, primero que todo vamos a hacer un pequeño resumen de transformaciones lineales. Comentarles que en Aula está todo el material, tanto la ayudantía 3 como la ayudantía 4. Entre ellos se incluye enunciado, pauta y un PPT resumen de la materia, ¿ya? Así que comencemos. Gracias, mami. Dentro de transformaciones lineales, habíamos discutido la ayudantía anterior, cuáles son las características o propiedades que deben cumplir dicha transformación para que sea transformación. Recordando un poco, vendría siendo que se cumple bien para la suma y se cumple bien para el escalar. Y además existe un teorema que si nosotros conocemos las transformaciones, las bases del espacio de partida, somos capaces de encontrar dicha transformación, que esto lo vamos a formalizar con un ejemplo, que es lo que nos quedó pendiente en la ayudantía número 2. Ya entre ellos hay dos definiciones importantes. La primera, el núcleo, que es un conjunto de elementos que pertenecen al espacio de partida. ¿Te dejó de compartir pantalla, Pato? Sí, es que me apareció un mensaje de alguien entrando a la sesión. Entonces, se sigue viendo la pantalla, ¿cierto? Ahora sí. Ya, entonces, tenemos el kernel o el kern o el núcleo, que vendría siendo un conjunto de elementos del espacio de partida, tal que transformados nos manda al cero. Tenemos otra definición, que es la imagen, que es el conjunto de elementos del espacio de llegada, tal que si yo transformo cualquier elemento en nuestro espacio de partida, tiene dónde llegar, ¿ya? Ahí es cuando vimos dos formas en cómo se podrían encontrar. Ya tenemos un teorema importante, que es el teorema núcleo-imagen o el teorema de la dimensión, que relaciona la dimensión del kernel a la dimensión de la imagen, tiene que ser igual a la dimensión del espacio de partida, que es muy útil este teorema. Y aquí hay algunas observaciones importantes, pero que no es necesario aprendérselas, sino que si nosotros encontramos bien el núcleo o el kernel, podemos deducir esto de forma sencilla, ¿ya? Algo que sale, creo que no lo puse acá, como definiciones por consecuencia de encontrar el kernel en imagen, es que nosotros podemos determinar cuándo una transformación es inyectiva, y esto ocurre cuando la dimensión del kernel es 0, ¿cierto? Y sabemos que es sobreyectiva si es que la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de llegada, ¿ya? Y si estas se cumplen de forma simultánea, podemos decir que si se cumple la inyectividad y la sobreyectividad, decimos que es isomorfismo. En otras palabras, que existe la inversa de dicha transformación. Y acá va lo nuevo, lo que me interesa ver hoy día, el fuerte, cómo encontrar la matriz asociada. Acá impuso un ejemplo bastante sencillo, también a nivel teórico, pero la profe lo más probable es que dio un ejemplo más extenso con una matriz más grande. Ya, para las transformaciones, o sea, para la matriz asociada, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder encontrarla? Primero que todo, conocer la transformación, una transformación que nos estén dando, una base de partida, una base de llegada. Y la forma de construirlo es bastante sencilla. Nosotros vamos a aplicar transformación a cada elemento de nuestro espacio de partida y estos hacer una combinación lineal con los elementos de la base de llegada. ¿Ya? Lo hacemos con cada uno de ellos. Y con esto vamos a determinar cada escalar de dicha combinación lineal y los vamos a colocar en forma de columna, ¿ya? Como está expresado de esta forma. Lo más probable es que lo hayan visto en clase y lo hayan reforzado en taller. Esto es importante y vamos a jugar mucho con la matriz asociada. Para dar un contexto más general, para mí, mi observación, la matriz asociada de la transformación es el ADN. ¿Por qué comento que es como el ADN? Porque con dicha matriz nosotros podemos encontrar fácilmente el kern, la imagen, podemos encontrar la misma transformación, incluso la transformación inversa, siempre y cuando sea una matriz cuadrada. ¿Ya? Por algo le doy como el contexto de que sea como el ADN de la transformación. ¿Ya? Y además existen propiedades con respecto a la matriz asociada, y este es un teorema bastante importante. Primero que todo, recordar que esta escritura de los corchetes de un vector significa vector coordenada. Hay que acordarse. ¿Ya? Si nosotros nos preguntaran, sin conocer la transformación lineal, cuánto vale el valor de una transformación a través de su matriz asociada, es fácil. Nosotros podemos conocer el vector coordenada de esa transformación,
siempre y cuando nosotros conozcamos la matriz asociada y el vector coordenada del vector que queremos evaluar en dicha transformación, ¿ya? Este teorema lo vamos a formalizar de mejor forma con un ejemplo, o sea, un ejercicio bastante extenso. Y finalmente, las últimas propiedades con respecto a las matrices, que la suma de dos matrices, o sea, la suma de dos transformaciones, su matriz asociada es la suma independiente de cada una de ellas. El escalar de una transformación es alfa veces la matriz asociada, la composición, el producto de las dos matrices asociadas, y la transformación inversa es la inversa de la matriz asociada normal, ¿ya? Si no me equivoco, todo esto lo vieron en clase, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Lo más probable es que hayan visto quizás algunos ejemplos, quizás ejercicios también. Sí, también vimos. Ya estuvo. Entonces estamos listos para empezar a hacer los ejercicios, tanto el pendiente de la ayudantía número 2 y los que corresponden hoy día. Voy a revisar si no hay ninguno en sala de espera. Bien. Lo que nos quedó pendiente de la ayudantía número 2 es este ejercicio de acá. ¿Todo lo ven bien? Yo lo veo bien. Estupendo. Pregunta, ¿alguien lo intentó abordar? No, Pato. ¿No? Ya. Esto de acá es bastante sencillo, entre comillas, y vamos a intentar hacer una idea global de cómo se resuelve para cualquier tipo de problema que sea de este índole. Acá nos están pidiendo determinar de forma explícita la transformación. Acá simplemente nos están dando tres informaciones. ¿Ya? En estricto rigor lo que tenemos es que vamos de R3 a R2 a través de alguna transformación lineal que debemos determinar, pero nosotros sabemos que para poder formar R3, ¿cuántos vectores necesitamos? 3. 3, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con estos tres vectores que están acá involucrados, intentar representar todo el espacio de R3 que está acá. Si tenemos la representación de R3 y además sabemos a dónde mandan cada vector de esa representación, que sería T de U1, llamémosle, T de U2, T de U3, vamos a ser capaces de poder encontrar todos los vectores que son capaces de formar el espacio de llegada, ¿ya? Con esa idea se arma la siguiente estructura, o genérica, para poder entender cómo vamos a resolver este problema. 1. Expresar un elemento genérico de B. ¿Ya? Aquí vamos a estar bajo el sustento de que es una transformación lineal que va de B en doble. ¿Ya? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Con una combinación lineal y vamos a representar el espacio. Para representar el espacio. Ya lista con la combinación lineal, aplicamos transformación lineal a la combinación lineal. Y 3, expresar t de x en términos del espacio de partida. Ya. Esta vendría siendo como la idea global de cómo nosotros con informaciones de transformaciones vamos a ser capaces de construirlo. ¿Ya? Así que comencemos con el problema asociado. Ya, entonces, el paso 1... Pato, ¿cuál era el último paso, perdón, que mencionaste? Expresar la transformación en términos del espacio de partida. Gracias. Ya, entonces, el paso 1, si es que lo queremos ver de esa forma, sería hacer la combinación lineal o expresar el espacio de partida. Como nosotros ya contamos con los tres elementos de nuestro espacio de partida, somos capaces de poder representarlo, porque cualquier base
en este caso R3, que sea de 3 elementos y además linealmente independiente, va a ser capaz de generar dicho espacio. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a intentar representar cualquier vector de nuestro espacio de partida, que sería un X, Y, Z, en función o en combinación lineal de los vectores que nos están regalando. ¿Ya? Chicos, recordarles que la pauta de esto ya está arriba, si los que quieren apoyarse a la pauta, adelante. Y en caso contrario, copiar y poner atención al mismo tiempo, si es posible. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. De acá sale de forma natural un sistema de ecuaciones que sería X igual a 2 alfa más beta más 5 gamma. Y igual a 0 alfas más beta más 0 gamma. Y Z va a ser alfa más beta más 2 gamma. ¿Cierto? Estos tienen por solución de inmediato y es beta. ¿Cierto? O sea, al revés. Beta es y. Por consecuencia, ¿qué nos va a quedar? X menos y igual a 2 alfa más 5 gamma. Z menos y va a ser alfa más 2 gamma, ¿cierto? Ya. Yo creo que todos sabemos resolver este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Sí. Ya. Para agilizar el tiempo, aquí se obtiene que alfa va a ser menos 2x menos 3y más 5z y gamma va a ser x más y menos 2z. Acá lo que nosotros hicimos fue con esta base de nuestro espacio de partida representar cualquier vector x, y, z a través de una combinación lineal, donde beta es y, alfa es menos 2x menos 3y más 5z, y gamma x más y menos 2z. Ese vendría siendo el paso 1. ¿Ya? El paso número 2 es bastante sencillo y que involucra la combinación lineal, que es lo que habíamos comentado. Voy a copiar el enunciado acá para tenerlo a mano y vamos a copiar la combinación lineal. Ahora, siguiendo con el paso que mencionamos al principio, lo segundo sería aplicar transformación lineal a cada elemento. ¿Ya? Voy a darme un segundo porque están ingresando. Admitir. Ya 19. Continuamos. Entonces, tendríamos que aplicar transformación lineal a toda la combinación lineal. Y ojo importante acá, para que todos estemos en sintonía. Nosotros estamos bajo el supuesto de que esto es transformación lineal. Al ser transformación lineal, cumple las propiedades de transformación lineal, que se comporta bien para la suma y que se comporta bien para el escalar. Con esto nos va a permitir lo siguiente. Si le aplicamos transformación lineal a la combinación lineal que tenemos más arriba, nos va a quedar lo siguiente. T de x y z, le aplicamos transformación al vector genérico, y ocupando las propiedades de transformación lineal, nos va a quedar alfa, t de 2, 0, 1, más beta, t de 1, 1, 1, más gamma, t de 5, 0, 2. Bien. Y ahora, nosotros sabemos cuánto vale cada transformación. El T201, el T11 y el T502. Sí. Aparece en el enunciado. Aparece en el enunciado, ¿cierto? Como los conocemos, simplemente lo escribimos. Alfa menos 1,2 más beta 0,0 más gamma 2,1. Y si empezamos a agrupar, sería menos alfa más 0 beta, que es 0, más 2 gamma, 2 alfa, más gamma. Bien, estamos casi a terminar la expresión y el tercer paso era formalizar
¿Y a qué me refiero con formalizar? Nosotros ya conocemos cuánto vale alfa, cuánto vale gamma y también cuánto vale beta, aunque no es necesario justamente en este problema, pero en otro quizás sí sea necesario. Entonces, como conocemos cada valor, expresamos x y z con los valores que encontramos. Voy a escribir acá alfa, encontramos que era menos 2x menos 3y más 5z. Y gamma, x más y menos 2z. Entonces, si lo involucramos, va a ser 2x más 3y menos 5z más 2 gamma, que sería 2x más 2y menos 4z, coma, me falta espacio. 2 alfa sería menos 4x menos 6y más 10z y más gamma, más x más y menos 2z. Y en resumen, nos va a dar 4x más 5y menos 9z, coma, menos 3x menos 5y, y que nos faltaría más 8z. Y con todo lo que hicimos acá, el desarrollo, fuimos capaces de esta información que nos daban, encontrar la expresión de dicha transformación lineal. ¿Ya? Ahora cabe preguntarse, ¿cómo nosotros sabemos que la pega que hicimos acá está correcta? Tenemos que llevarlo a 0,0 para que sea linealmente independiente. Evaluando. Ya, lo de llevarlo al 0,0 no es necesario. Y No. si no me equivoco, el compañero Sebastián, si no me equivoco, comentó que evaluando, ¿cierto? Lo del 0,0 es para terminar, cerrar la idea de la anterior, lo del 0,0 es para determinar el kernel. Para poder verificar de lo que hicimos nosotros acá esté correcto o no, es simplemente evaluar algunos de estos valores en dicha transformación. Ya, voy a hacerlo acá arribita y voy a preguntar, ¿cuánto nos da el TD 111 con esta transformación? ¿Nos dará el 0,0 que está mencionando? Sí, sí, da. Da, ¿cierto? Da 4 más 5 es 9, menos 9, que está acá, 0, menos 3 con menos 5 es menos 8, y con ese 8 es 0, ¿ya? Entonces lo que hicimos, en estricto rigor, está bien. Les recomiendo mucho que no solamente evalúen uno, evalúen dos, ¿ya? Para verificar si efectivamente está bien, porque puede darse la casualidad de que hayamos hecho bien más o menos la pega, por decirlo así, y calce para 2 vectores y no para 3, ¿ya? Entonces corroborar con 2 vectores puede ser útil. Ahora es cuando viene la pregunta, ¿se entendió? Como el procedimiento general. Sí, súper. Sí, Pato. Bacán, avancemos. Ya, lo que nos queda en la agenda ahora sería avanzar, punto 1, a la ayudantía res, y la ayudantía res, comentar primero que todo, que está compuesto por 3 ejercicios. El primero es como un acercamiento a matrices asociadas, y el otro es una explotación de la matriz asociada, ¿ya? Aunque a esta explotación le falta algo que usualmente no se ve en el vespertino, se ve en el diurno, que es la matriz cambio de base. Pero como no es necesario para el vespertino, no lo vamos a revisar a cabalidad, pero este sí es interesante revisarlo. Y el último es para ustedes, como tarea para la casa, que es de certamen 1 del tercer trimestre del 2019. ¿Ya? Está con pauta, está en aula ya junto al enunciado la pauta asociada a esto, así que esto lo desarrollan porque es algo que ya vimos, que demuestra que es transformación lineal, determinar Kert e imagen, y además la representación matricial. Así que esto último lo vamos a aprender hoy día. ¿Ya? Así que avancemos. Entonces, dice, tenemos una transformación lineal que va de R3 a R3, dada de la siguiente forma. Y nos piden
encuentra la matriz A, que representa a la transformación con respecto a las bases canónicas, y B, bueno, aquí lo denota de esta forma para hacer distinción de que son dos matrices distintas, con respecto a la base S1 y S2, ¿ya? ¿Por qué planteamos el problema de esta forma? Uno es para dar el contraste de que es muy fácil trabajar con bases canónicas, y cuando trabajamos con otras bases que no son las canónicas, se vuelve un poco más tedioso la forma de encontrar la matriz asociada, ¿ya? Entonces, yo voy a preguntar, ¿cuál vendría siendo como la estrategia a seguir para determinar la matriz asociada? Alguien que se la quiera jugar. Calcular la imagen. ¿Ya? ¿Con respecto a qué cosa? Con la transformación que tenemos, podríamos calcular la imagen y ahí llevarla a las bases canónicas de R3. Ya. Ahí hay que formalizar un poco la idea. Me gusta el principio, pero no me gustó mucho el final. Claramente se puede, de una forma, encontrar la imagen con respecto a las bases canónicas, y lo que vamos a obtener del resultado, hacer una combinación lineal con respecto a las bases canónicas. Y con eso vamos a obtener la matriz asociada, ¿ya? Pero hablemos de forma más genérica, para que podamos como tener una idea global que siempre sirva para cualquier instancia. Para determinar la matriz asociada con respecto a alguna base, lo que se debe hacer en primero es aplicar la transformación a cada elemento de la base de partida, ¿ya? Que en este caso es la base canónica, para la parte A. Y después de ello, teniendo la transformación de cada elemento, hacer una combinación lineal y obtener los escalares asociados a dicha combinación lineal, ¿ya? Así que vamos con esa idea, ¿ya? A. La base canónica, tanto de partida como de llegada, corresponde a la de R3, que ya todos sabemos que es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar transformación a cada elemento de la base de partida y vamos a ver a dónde llega. Ya. ¿Quién se la juega por el primer elemento? O que me diga los tres de recorrido. 0, 4, 1. Ya, 0, 4, 1. El segundo. 1, 0, 1. 1, 0, 1, súper. ¿Y el último? 3, 1, 0. 3, 1, 0. Bien. Teniendo ya listo cada elemento de la transformación, necesitamos hacer una combinación lineal con Disculpa, respecto... Dale, te escucho. ¿qué paso hicieron ahí que no me alcanzó a dar cuenta? Acá lo que hicimos, con respecto a la base canónica, con la que nos están pidiendo el problema A, le aplicamos transformación a cada elemento. Ya. Ya. Teniendo dicha transformación de cada elemento, vamos a hacer una combinación lineal con los elementos de la base llegada, que en este caso es la misma. Voy a hacer una trampita acá, alfa 1, 0, 0, más beta 0, 1, 0, más gamma 0, 0, 1. ¿Ya? Y gracias a la maravilla de la tecnología, no, eso no lo brilla, puedo hacer trampa. Como es la misma combinación lineal, vamos a replicar. Y para que entendamos que cada escalar es distinto, alfa 1, beta 1, gamma 1, alfa 2, beta 2, gamma 2, alfa 3, beta 3, gamma 3. Bien. Yo creo que es claro ver que en cada transformación o en cada combinación lineal aparece un sistema de ecuaciones asociado, ¿cierto? Sí. Dicho sistema de ecuaciones que resulta va a ser 0, 4, 1. Voy a mover esto acá. Y nos queda. Es igual a alfa 1 más 0 más 0, 0 más beta 1 más 0, 0 más 0 más gamma 1. En donde es claro ver que alfa 1 es 0, beta 1 es 4
gamma 1 es 1. Todos logran ver que de la combinación lineal efectivamente resulta este sistema de ecuaciones y por consecuencia este resultado. Sí. Bien. Este es el potencial que tiene las bases canónicas, porque el mismo resultado que nosotros obtenemos acá son los resultados de los escalares que están asociados a la combinación lineal. Entonces, en otras palabras, no es necesario desvivirse resolviendo el sistema de ecuaciones. Si preguntara de forma genérica la misma idea anterior, ¿cuánto valdrían los escalares asociados a la segunda combinación lineal? Alfa 1, beta 0 y gamma 1. Entonces, alfa 2 sería 1, 0 y 1, ¿cierto? Pato, ¿y esos potenciales escalares que estamos obteniendo son los que servían para la matriz? Exacto. ¿Como columnas? Exacto. Ya. Ujú. Y por último, yo creo que ya es más claro ver de que efectivamente el mismo vector son los escalares. Entonces vamos a resumirlos de inmediato, que alfa 3 es 3, beta 3 es 1 y gamma 3 es 0. Por consecuencia, podemos ya formalizar la matriz asociada, que va a ser de R3 a la base de R3, y cada escalar encontrado en cada combinación lineal nos van a servir para la columna. Entonces, de nuestra primera combinación lineal, obtuvimos estos escalares, que serán la primera columna de nuestra matriz. 0, 4, 1. Nuestra segunda combinación lineal, sus escalares van a formar la segunda columna, 1, 0, 1. Y la última combinación lineal, la última columna de nuestra matriz. 3, 1 y 0. ¿Ya? Sencillito, ¿cierto? Disculpa, Pato. Te escucho. ¿Se usan las bases canónicas por alguna razón o siempre se usa la base canónica en este tipo de ejercicios? Depende del enunciado. Ya. Porque, o sea, bueno, acá traje uno que incluyera la matriz, o sea, la base canónica como un ítem A y el ítem B con respecto a otras bases, para que veamos la diferencia entre la base canónica y la otra base. ¿Ya? Entiendo. Ya. Uh-huh. Chicos, nuevamente recalco, cuando nosotros trabajamos con bases canónicas es muy sencillo determinar la matriz asociada. Inclusive alguien podría verlo de otra forma, un poco más con vista al con, quizá. Y uno podría preguntarse lo siguiente. Y yo pregunto lo siguiente también, para que se entienda lo que vamos a hablar. ¿Cuántas componentes o cuántas X hay en la primera componente de nuestra transformación? 0. 0. 0 componente 0. ¿Y la segunda componente? 4. 4. ¿La tercera componente? 1. 1. 1. Vamos, bien. En la primera componente, ¿cuántas I hay? 1. 1. ¿Cuántas hay en la segunda componente? 0. 0. ¿Y en la tercera? 1. 1. 1. Y ahora vamos con la última. Yo creo que ya entendieron la lógica. Sí. En la primera componente, ¿cuántas zetas hay? 3. 3. ¿Cuántas zetas hay en la segunda componente? 1. 1. ¿Y en la última? 0. 0. 3. ¿Será lo mismo ahora? Ya, es el potencial, bueno, en realidad esto acá es cuando hay mucha práctica de por medio y se logra visualizar que la base canónica se puede incluso ver, o sea, la matriz asociada con respecto a la base canónica se puede ver ahí mismo, en la misma transformación, sin necesario hacer todo este procedimiento. Pero esto acá, siempre y cuando no nos equivoquemos. ¿Ya? Entonces va a depender mucho en cómo esté preguntada la matriz asociada. Si está preguntada con respecto a las bases canónicas, es muy sencillo. Y si es con respecto a otras bases, bueno, hay que esforzarse un poco más para determinar los escalares. ¿Ya? Pato, ¿te puedo hacer una consulta? Adelante.
va a ser lo último que decir que la demostración para a la vista sacar la matriz. Ujú. Si hubiese sido, por ejemplo, una transformación de R3 a R2, yo cuando hago el cálculo con la base canónica, o sea, una base que te entregan, si Ujú. fuese esa R2, solo consideraría alfa y beta, ¿cierto? Solamente alfa y beta. Ya, lo mismo que si fuese con más dimensiones, serían alfa, beta, gamma, cualquier Claro, otra o sea, letra. si pensáramos ¿Qué así de onda? forma absurda, Adentro. en que el espacio de llegada fueran de 7 elementos, tendrían que ser alfa, o sea, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, hasta la alfa 7. Ya. Entonces, si yo tengo en el Adentro. enunciado una transformación y te sale Ujú, te escucho. Ah, silencié a alguien equivocadamente. silenciar también. Ah, eres tú el que tenía el ruido externo, entonces. No, yo no tenía ruido. Ah, no, ya, entonces la persona se silenció. Lo siento. Espera, yo, disculpa. Ya. Repíteme, Seba, lo siento. Te escucho, ¿no? Que si yo en el enunciado, por ejemplo, donde dice considere el operador T de R3 a R3, si hubiese sido, por ejemplo, de R3 a R2 y sale el T, X, Z igual y me sale en vez de un vector de 3 coordenadas, hubiese sido de 2 solamente. Yo sé que una matriz solo a la vista de 2 por 3. Claro. Ya, perfecto, entiendo. Ya, Eso lo que para- comenta el compañero, para todos, nosotros podemos saber la dimensión de la matriz simplemente conociendo las dimensiones de partida y de llegada. Ya en este caso es de 3×3. Pero veamos, si nosotros tenemos de Rn a Rm, ambos tienen dimensión n y m. Entonces su matriz asociada va a ser de m por n. Es como que se cruzan las dimensiones. ¿Ya? Eso es como para saber quizá a dónde tenemos que llegar también. ¿Mm? Ya, avanzando un poco, nos toca ver el contraste con respecto a otras bases, ¿ya? Voy a copiar esto de nuevo. ¿Qué pasó? Copiar. Ya. Si fuera ahora con respecto a otras bases, nos va a quedar lo siguiente. Es el mismo procedimiento ahora, la única diferencia que cambian las bases. Entonces nos vamos a enfocar o en esforzar cuánto vale cada transformación de nuestra base de partida. Acá faltó formalizar que S1 es de partida y S2 es de llegada. ¿Ya? Y nos falta la última transformación, que va a ser 1, 0, 0. Ya, ¿alguien que se la pueda jugar a cuánto vale cada transformación? 041. 0, 4, 1, ¿seguro? ¿Parece? El No. último No. el último es 0, 4, Sí, 1. exacto. Primero es ser, a ver, no. 4, 5. 4, 1, 5, 2. 4, 5, 2. 4, 5, 2, ¿cierto? Sí. Ya, el segundo, ¿cuánto es? La transformación quedó arriba. Ah, lo siento. Ahí sí. 4, 5, 0. 4, 5. no, no, es No. 4. Recuerda que el Z acá es 0, por si acaso. El Z es 0. Entonces sería 1, No, perdón. 4 y 2, ¿cierto? Y ahí está. Sí. Ujú. Entonces, y lo que tenemos que hacer es hacer una combinación lineal ahora con respecto a la base de llegada. Y aquí me falta un poquito de espacio. Más gamma, 2, menos 2 y 2. Ya, aquí
usando el truquito. Copiamos. Pegamos. Y pegamos de nuevo. Ya, voy a tener que corregir algo. Ya. Si nos damos cuenta acá, para no dejar sin hablar un poco, nos damos cuenta de lo siguiente, que el sistema de ecuaciones no es tan sencillo como el caso anterior. ¿Alguien podría darse cuenta por qué? Porque no hay tantos ceros. No hay tantos ceros. Exacto. Entonces, si formulamos el sistema de ecuaciones involucrado acá, sería 4, 5 y 2. Sería 2 alfa 1 más 3 beta 1 más 2 gamma 1. El 5 sería 3 alfa 1 más beta 1 menos 2 gamma 1. Y el último sería menos alfa 1. Te escucho. Ah, ya, bien. Está haciendo. Y esto de acá, claramente es mucho más complejo que el anterior, ¿cierto? Entonces, para que no nos desvivamos resolviendo esto ahora, pero sí veamos la diferencia, el contraste. Alfa 1 es 19 tercios, beta 1 es menos 17 tercios, y gamma 1 va a ser 25 sextos. ¿Ya cuáles son muy distintos al valor encontrado acá? ¿Cierto? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Se logra diferenciar el esfuerzo que hay entre bases canónicas y otras bases? Sí, es mucho más extenso en otras bases. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Aplicamos la transformación a la base de partida, combinación lineal con la base de llegada, pero wow, hay un sistema de ecuaciones de por medio más difícil en cada base y cada base. ¿Ya? Ese era el contraste que quería buscar con este ejercicio. Así que esperemos que en la prueba sea con respecto a las bases canónicas y sea mucho más expedito su resolución. Ya. Con esto vamos a expresar de inmediato la matriz asociada para no desgastarnos con los otros sistemas de ecuaciones. Mate, una consulta. Te escucho. Te está grabando porque arriba dice la grabación está a punto de comenzar y como que queda ahí en un loop. Entonces te pregunto. Se supone que está grabando. Lleva 45 minutos. A mí me parece grabando. Incluso dice detener. Por eso preguntaba. A mí me sale grabando. Esperemos que siga grabando. Ya. Voy a anotar todos los numeritos para que nos demos cuenta que en verdad son bastante feos, por decirlo así. Y si quisieran ser maliciosos, como en el momento de la evaluación, que perdamos tiempo resolviendo un sistema de ecuaciones, es posible. No hay que negarse a nada. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, esto no es usando bases canónicas, claramente muy feo, o sea, entre comillas. En cambio, bases canónicas es bastante sencillo. ¿Ya? Se logró, bueno, aquí hay que buscar dos cosas. Primero que todo, ¿se entendió el procedimiento en cómo se determina la matriz asociada? Y Pato se entendió. Bacán. Sí, Pato. Sí. Pato, ¿puedes ir a la otra hoja, por favor? Ningún problema, acá está. Muchas gracias. Pato, en esa parte que te aparecen las bases canónicas y te quedan estas ecuaciones súper extensas, se puede resolver con matrices, ¿cierto? Ningún problema. Ok. Incluso si alguien me quiere decir, ¿se pueden resolver con Kramer? También se puede con Kramer. Aquí va a depender de cada uno, cuál es su habilidad con respecto a la resolución de sistemas de ecuaciones. Ya no hay ninguno o peor, depende de cada uno en cuál uno es más rápido. Por ejemplo, hay veces
que soy partidario de las matrices y hay veces que soy partidario de como a la antigüita, así como reemplazar en uno y otro, pero ya depende de cada uno y el contexto. Bien, ¿continuamos? Dame un segundo, Pato, para... Ningún problema. No, hay una regla de Cramer que permite resolver con determinantes los sistemas de ecuaciones. Yo estoy... Ya. Démosle. Sí, me reí por si acaso. Bien. Y me da el profe resolviendo ecuaciones. No, yo creo que los profes usan Wolfram y lo resuelven de inmediato. Ya, problema número 2. Este es el interesante en que nos vamos a desgastar unos 40 minutos en este problema. Y después vamos a tener nuestro break. Ya. Dice, tenemos una transformación L que va de R3 a R2, cuya representación está por esa siguiente matriz. Ya, 2 menos 1, 3, 3, 1, 0. Dimensiones 2 por 3. Respecto a las bases S y T, 1, determinar el valor de L, 1, 1, 0. B, determinar el Kert y la dimensión de la imagen. Y por tercero, la representación de L. ¿Ya? ¿Alguien se la quiere jugar con un bosquejo general de cómo podríamos determinar la A, el valor de 1, 1, 0? Hay dos caminos viables, los dos totalmente válidos. Profe, o sea, Pato, igual, profe, te quería hacer otra consulta, no sé si chocando con la que hiciste tú, pero si yo veo esa matriz, ¿yo podría hacer el proceso inverso de tratar de generar el vector con la matriz? ¿Cuánta cantidad de X hay? ¿Cuánta cantidad de Y hay? Sí, ningún problema. De hecho, ese era uno de los caminos viables. Ya, vale. Ya. Lo que comenta el compañero, para que se entienda así como bien, no sé si puedo mover esto, no. En fin, lo que menciona el compañero, voy a escribirlo acá con que no es el camino que quiero abordar. Una forma sería devolverse, porque nosotros ya entendemos cómo construir la matriz, entonces uno puede devolverse. Me imagino que Seba comentaba lo siguiente. Yo puedo conocer el valor del 1, 0, menos 1 a través de la combinación lineal que me ofrece la matriz asociada. ¿Y cómo es eso? Como las bases son ordenadas, esto es importante, las bases son ordenadas, el valor de esta transformación es combinación lineal de estos vectores con estos escalares. En otras palabras, 2, 1 menos 1, más 3, 2,0. Después tenemos que el 0, 2, 0 es una combinación lineal de esos mismos vectores, pero con estos escalares. Menos 1, 1 menos 1, más 1, 2,0. Y el último va a ser 1, 2, 3. Y 3, 1 menos 1, más 0, 2,0. ¿Ya? Y después con esto devolverse e intentar encontrar la expresión x y z, que es lo que vimos en el primer problema de hoy día. ¿Se entiende más o menos la idea general de este camino? Sí, Pato. Súper. Ya. Pero yo quiero abordar otro camino, que es usando una propiedad que vimos, que está aquí. Realizar captura de pantalla, copiar, pegar.
este teorema de acá. ¿Qué nos dice este teorema? Que si nosotros conocemos, ojo, si conocemos la matriz asociada, conocemos el vector coordenada del vector que yo quiero evaluar, puedo conocer el vector coordenada de dicha transformación, ¿ya? Esta es como la parte que quiero revisar más, porque aquí explotamos harto la idea de matriz asociada, ¿ya? Así que intentemos abordarlo desde este punto de vista, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Una nueva plantilla. Vamos a copiar esto. Pato, ¿podéis repetir la idea de la lógica de del punto 2? Para entender Ya. bien de qué se trata, que ahí con tanta base de inicio y de salida y todo eso. Vamos de nuevo. Espera, voy a escribirlo con texto a ver si se entiende. Se puede conocer el vector coordenadas de la transformación conociendo la matriz asociada y el vector coordenadas. Aquí voy a poner del elemento a evaluar con respecto a la base de partida. Y aquí se puede conocer el vector coordenada de la transformación con respecto a la base de llegada. Ya veamos si con eso queda un poquito más claro. Dice, se puede conocer el vector coordenada de la transformación con respecto a la base de llegada. ¿Qué significa esto? Se puede conocer el vector coordenadas de la transformación con respecto a la base de llegada. Conociendo la matriz asociada, que está acá usualmente va a estar dada, y el vector coordenadas del elemento de evaluar, que me refiero a este, con respecto a la base de partida. Ya, gracias. ¿Cómo modifico el texto? Ya, no me voy a calentar la cabeza. Entonces, con esa idea vamos a intentar resolver el ítem A. Mencionar también que lo que comentó Sebastián también es totalmente válido. Ahora hay que evaluar cuál es el que requiere menos costo y cuál sería el costo del tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos. ¿Estás seguro que lo había copiado? Pegar. Bueno. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Conocemos la matriz asociada? Sí. Entonces, yo puedo conocer el vector coordenada del 1, 0, 0 con respecto a la base de llegada que esté, siempre y cuando yo conozca la matriz asociada y el vector coordenadas con respecto a la base de partida, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer primero es encontrar dicho vector coordenadas, 1, 1, 0, con respecto a la base S, ¿ya? Estos son escalares que se obtienen a través de una combinación lineal con respecto a la base de partida. Nosotros queremos determinar el vector coordenada del 1, 0, 0. Entonces vamos a hacer una combinación lineal de la base de partida y vamos a determinar dichos escalares. ¿Ya? Entonces, acá aparece de forma natural un sistema de ecuaciones que va a ser 1 igual a alfa más 0 más gamma. 1 va a ser 0 más 2 beta más 2 gamma. Y 0 va a ser menos alfa más 0 más 3 gamma, ¿cierto? Ya. Supondré que todos están pensando que sí. Ya. Con esto tenemos que resolverlo rápidamente para que no nos implique tanto tiempo. Y nos damos cuenta de lo siguiente, que si sumamos la ecuación 2 y 3, se van los alfas y nos queda simplemente 2 igual a 4 gamma. Por consecuencia, gamma es 1/4. ¿Ya? 1/4.
Ya, conocemos gamma, podemos conocer alfa. Alfa va a ser 1 menos gamma, por consecuencia es 3/4. Y nos falta beta. Beta lo vamos a rescatar, que va a ser 1/2 menos gamma. Sería 2/4 menos 3/4. Y eso sería menos 1/4. Bacán. Pato, Te escucho. ahí donde pusiste 2 igual a 4 gamma, es Ajá. 1 igual a 4 gamma. ¿1? Ah, verdad. Sí, Un medio. Sí, 1/2. Sí, es 1. Lo siento. Es que como hice la pauta hace poco me acuerdo de todo. Tienes razón, mucha razón. Voy a escribirlo en rojo para que se recalque. Gracias. Y ahí con la corrección, el gamma sigue siendo mismo 1/4. Y los demás resultados también son 3/4 y menos 1/4, los que representamos acá. ¿Ya? Con eso ya estamos casi listos. ¿Por qué digo casi listos? Lo único que nos falta hacer ahora es operar las matrices. ¿Ya? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos el vector coordenada con respecto a la base de partida? Sí. ¿Tenemos la matriz asociada? Sí. Por consecuencia vamos a conocer el vector coordenada de la transformación. ¿Ya? Y aquí otro truquito. Bien. Entonces, vamos a multiplicar 1, 1, 0. T va a ser equivalente a nuestra matriz asociada por nuestro vector coordenadas. Ya, pregunta del millón. ¿Todos se acuerdan cómo multiplicar matrices, cierto? filas por columna. Así es. Voy a dejar 1/4 acá dando vuelta por si acaso. 3 menos 1 y 1. ¿Ya? Al fin y al cabo tenemos como A por lambda por B, que es lo mismo que lambda A por B. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 1/4, y como el compañero mencionó, el truquito para calcular esto, fila por columna, tomamos cada elemento de esta fila y lo multiplicamos por esto, haciendo como un nexo con Excel, ahora que me acordé, no sé por qué, es suma producto. ¿Ya? Entonces sería 2 por 3 son 6, 1 con menos 1 es 1, y 3 por 1 es 3. Después, la otra fila y la otra columna, tenemos 9 con menos 1 y 0, ¿cierto? Por consecuencia, 1/4, 7, 10 y 8. ¿Y esto qué representa? Voy a escribirlo acá. Cuarto sería 5 medios. No, sería 2. No miento, ¿qué hice? 2 menos 1, 3, 3, 1, 0. Tenemos 9, 1, 10. Está bien, ¿cierto? Sí, sería 5 medio y 2. ¿O no? Sí, espera, dame un segundo. Aquí no sé por qué me dio lo hice al revés en la mañana. 3/4, 1/4. Ah, espérense, wait. Acá está lo hice mal. Ahí está, porque lo hice mal. 3/4, 1/4 y 1/4. Alfa es 3/4, gamma es 1/4. Ya, me di cuenta del error. Hay un error acá. Voy a escribirlo con azul. Tenemos que, ¿de dónde podemos rescatar beta? De la segunda, ¿cierto? 1 es igual a 2 beta más 2 gamma. Entonces esto va a ser
un medio igual a beta más gamma. Entonces beta va a ser un medio menos gamma. Sería un medio menos un cuarto. No, tení 2 beta más un medio igual a 1. Y ahí empezó a despejar beta. Sí, no, acá lo tenemos. Sí, lo que pasó es que cuando hice el cálculo del beta, mezclé el alfa. O sea, en vez de evaluar gamma acá, evalué alfa. No sé si me explico. Y ahí la embarré. Beta tiene que ser un cuarto. Y fue un pequeño error. Un cuarto. Ya. Con esa corrección nos vamos acá. Esto es un más. Esto es un más. Y ahí, ¿qué representa ese más para nuestros cálculos? Ahí sí. Tenemos 6, disculpen por el error, menos 1 más 3, sería 9 más 1 más 0. Ahí sí. Tenemos 5 más 3 son 8 y el otro son 10. Y todo esto por un cuarto, ¿cierto? Ahí sí. Ya tenemos Pato, ¿cómo era la 8. multiplicación ahí con las matrices? Al tiro, No me acuerdo mucho. Al tiro voy. Dame un segundo. 2 Gracias. y 5. Ya. Vamos a recapitular porque hubo un error de por medio y lo más probable es que los distraje. Ya, bueno, resolvemos la combinación lineal que nos va a permitir encontrar el vector coordenadas que queremos evaluar. Y ahora sí resolvemos bien. Obtenemos que alfa es 3/4, beta es 1/4 y gamma es 1/4. Con esto construimos el vector coordenadas. Súper. Ahora, si nosotros quisiéramos conocer el vector coordenada de la transformación, simplemente vamos a multiplicar nuestra matriz asociada por nuestro vector coordenadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Ya? Con respecto a las operaciones de matrices, va a ser esta matriz por esta matriz, y su operación es relativamente sencilla, fila por columna, en producto, suma producto. Entonces, 2 por 3, menos 1 por 1, y 3 por 1. Y todo esto sumado me va a dar la primera componente. Este por 3, este por 1 y este por 1 nos va a dar en suma la segunda componente o la segunda fila. ¿Ya? No sé si queda mejor, aunque yo creo que vendría siendo bien explicarlo con 1, 2, 3, 4. Sí, igual se 1, entiende 2, bien. 3, 4. Hagamos este rapidito. La multiplicación de dos matrices. ¿Ya? Esto acá es una matriz de 2 por 2, que va a ser lo siguiente. Esta fila por esta fila, en suma producto, nos va a dar la primera componente, que sería 1 más 6. Después, esta fila por esta columna nos va a dar la otra componente, que vendría siendo 2 más 8. Después, esta fila por esta columna nos va a dar esta componente, que va a ser 3 más 12. Y finalmente, esta fila con esta columna nos va a dar esta posición, que va a ser 6 más 16. Y en resumen, 7, 10, 15, 22. No sé si ahí queda mejor un poco la idea de multiplicación de matrices. Sí, Pato, Diga. cortito, ahí, ¿cuál de las matrices que manda cuando no son cuadradas las dos? ¿Cuántos de filas izquierda a van a derecha. quedar? ¿De qué forma queda? Claro, que sería como una guía. Pensemos que la matriz A tiene dimensión m por n y la matriz B tiene que tener dimensión n por p. Para que sea válida la multiplicación de matrices, la columna del primero tiene que coincidir con la fila del segundo. Y el resultado va a ser una matriz, pongámosle C, de dimensión m por p. En este caso, era 2 por 2, 2 por 2, tanto fila como, o sea, tanto columna del primero como fila del segundo, coinciden, se puede multiplicar, por consecuencia, el resultado es de 2 por 2. Ya, se entiende. Gracias. Ya. Aquí, ¿qué encontramos? ¿Qué hicimos con todo esto?
encontramos el vector coordenadas de la transformación. Y ese vector coordenadas nos va a servir, y mucho. Y lo vamos a ver de la siguiente forma. Duplicar. Entonces, borramos. Ya, como encontramos el vector coordenadas de la transformación, podemos desmembrarla, desconstruirla, o como puedan llamarlo, de la siguiente forma. Porque esto de acá corresponde a un vector coordenadas. En otras palabras, lo que me está diciendo que el 1, 0, 0 es una combinación lineal de los elementos de llegada, que en este caso son 1 menos 1 más beta 2,0, y donde lo voy a poner aquí alfa asterisco para que no se malinterprete, con otros. Y este sería alfa asterisco y este sería beta asterisco. En otras palabras, 2, 1 menos 1 más 5 medios, 2,0. Y si sumamos, nos da un lindo 7, menos 2. ¿Ya? Entonces, nosotros somos capaces de encontrar dicho valor simplemente usando la matriz asociada. ¿Ya? Quizás sea engorroso el mezclar los espacios de partida, los espacios de llegada, pero hay que armarse la idea global de cómo se debe hacer esto y se puede bajar sin ningún problema. ¿Ya? Ya. ¿Consultas, dudas, inquietudes? No, Pato, hasta ahí está claro. Súper. Ya. Vamos con el B. Recién vamos al B. Ya. El B, con lo que hemos visto, ¿cuál podría ser una idea para resolver esto? Ya. Pato, ¿En en ese cómo caso, te consulta. escucho? No sé, pensando en la prueba, en vez de pensando que estamos en la prueba, ¿no será más conveniente de atacar primero el C para después ver el B o no es tan buena idea? Es buena idea, pero no sé cómo lo va a plantear la profe. Aquí yo les presento tres formas, o sea, les presento cómo se puede hacer sin necesariamente conocer la transformación. Al momento de la prueba, ustedes deberán ver cuál es la opción más viable para ustedes. Yo no les puedo... Entiendo. O sea, el fuerte de esta pregunta es explotar la idea de matriz asociada. Vale. Ya, ¿Las dos bases la igualamos a 0? Las dos bases las igualamos a 0. ¿Cuáles dos bases? ¿S y T? Ya, no. Como que sí y no. En realidad es más no. Recordemos que el KERT, escribámoslo, recordamos, el KERT es un conjunto de elementos de nuestro espacio de partida, tal que si lo transformamos nos manda al 0, ¿cierto? Ya. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar el KERT simplemente usando la matriz asociada? Vamos a considerar lo siguiente. Pensemos que U pertenece al KERT, entonces la transformación de U con respecto a la base de llegada que esté va a ser igual a la transformación de S a T de U con respecto a S. ¿A dónde me tendría que mandar si el U pertenece al KERT? ¿O Cero. cuánto debería? Lo siento, dale, te escucho.
No, 0, pensaba. 0, ¿cierto? Debería llegar el vector coordenadas de esto, porque el U en esencia pertenece al Kert. Debería mandarme al 0 De R2. de R2, o sí, en otras palabras, voy a poner acá otro 0, 0, 0, que es el vector coordenadas de R2. R2. Pero la única forma que el vector coordenada me mande efectivamente el 0, 0 es que ambas componentes sean 0, ¿cierto? Yo sé que lo más probable, algunos más me estará odiando así por el uso excesivo de, de espacio partida y espacio llegada. O Está bien la más idea, que asociar conceptos. claro. Ya, entonces vamos a usar esta idea y es bastante sencillo. Lo que nosotros vamos a hacer, este vector coordenadas lo vamos a imponer, por decirlo así, porque no lo conocemos, pero queremos conocernos, ese es el tema. Este lo queremos conocer. Entonces, el vector coordenadas U, que pertenece al Kert, lo vamos a escribir de la siguiente forma. Con respecto a T va a ser un alfa, un beta y un gamma. Y que este, al pertenecer al Kert y al multiplicarse por la matriz asociada, que es 2, 3, 1, si no me falla la memoria. No, al revés. 2 menos 1, 3. 3, 1, 0. Por este vector. Y bien comentaron, tiene que mandarme el 0, 0 del espacio de partida, ¿cierto? O sea, el espacio de llegada. Porque pertenece al Kert. ¿Cierto? Sí. Todos, me imagino que todos, recuerdan cómo resolver un sistema de ecuaciones de esta forma. En otras palabras, es escalonar la matriz, porque está igual al 0. ¿Ya? Pero existe una versión bastante sencilla, que es simplemente reescribir este sistema de ecuaciones a la antigua, que sería 2 alfa menos beta más 3 gamma igual a 0, 3 alfa más beta más 0 igual a 0. Se puede observar que beta es menos 3 alfa. ¿Y qué podríamos despejar del otro? ¿Les parece gamma? Gamma va a ser 1/3 de menos 2 alfa más beta. Y beta lo conocemos. Menos 2 alfa menos 3 alfa menos 5 alfa tercios, ¿cierto? ¿Y esto qué nos sirve? Alfa es alfa, beta es menos 3 alfa y gamma menos 5 tercios alfa. Entonces, el vector coordenadas que pertenece al Kert va a ser 1, menos 3 y menos 5 tercios. Y yo hago la pregunta por teoría de espacio. ¿Este será similar a 3, menos 9 y menos 5? Sí, al dividir por un tercio, o sea, multiplicarlo por un tercio mismo. Sí, Sí. amplificamos el No, vector amplificar por 3, por 3, perdón, ahí, por 3. ¿cierto? Sí. Y esto de acá, todo lo que hicimos aquí, duplicar. Borrador. Encontramos el vector coordenada del kernel. Por consecuencia, el vector U que pertenece al Kert va a ser 3, 1, 0, menos 1, menos 9, 0, 2, 0 y menos 5 y el último 1, 2, 3. En consecuencia, esto da menos 2, menos 28 y menos 18. Por lo tanto, el Kert es de un elemento que va a ser menos 2, menos 28 y menos 18. Y ahí encontramos el Kert sin necesariamente conocer la transformación lineal, simplemente conociendo la matriz asociada y las bases que componen esa matriz asociada.
Pato, Cuéntame. no entendí esa parte cuando pasaste de alfa 1 menos 3 con el ¿Y 5 3. tercios? Sí, y llegaste al 3 menos 9 menos 5. ¿Cómo llegaste a eso? Amplificamos todo esto por 3. Para sacarnos el tercio que está en la última componente. Para dejar los números enteros nomás. Sí, es que a mí punto 1, a mí no me gustan mucho las fracciones, tiendo a equivocarme, y como tenemos el respaldo de espacios vectoriales, cualquier multiplicación por escalar está dentro del mismo espacio, Sí, está dentro de la... me afirmo en eso, entonces Ya. amplifico, desamplifico cosas por ese Ya. estilo. Ok, gracias. Ya. En estricto rigor, lo que hicimos acá fue simplemente resolver un sistema de ecuaciones, y si alguien quiere verlo de una forma más sencilla, es resolver esto, escalonarlo. Resolver un sistema de ecuaciones que nos va a permitir encontrar el vector coordenada del Kert, y con ello ya directamente, como está con respecto a las bases de partida, nos devolvemos y encontramos el valor del vector que pertenece al Kert, que sería ese de ahí. Ya, no es complejo, entre comillas fácil. Yo creo que lo difícil es mezclar tanto concepto de espacios vectoriales con transformaciones. Eso es un poco más complicado. Ya. Discutamos algunas cosas que sabemos bien. ¿Cuánto es la dimensión del Kert? Yo creo que todos lo sabemos, ¿cierto? 1. Dimensión del Kert es 1. ¿Qué podemos decir de la inyectividad? No es inyectivo y no es Inyectiva. No es inyectiva, ¿cierto? y no es isomórfico. Entonces, Podríamos ver la dimensión de la imagen también. Sí. ¿Cuánto es la dimensión de la imagen? Aprovechando. 2. 2. 2, súper, porque el espacio de partida es 3, menos 3. 1 del Kert nos va a dar 2. 2. Entonces, ¿es sobreyectiva? Debiese serlo porque llega a 2. Exacto. ¿Cierto? L es sobre. Y ya habían anunciado que esto es no isomorfo. ¿Ya? Nuevamente, les recalco que estas definiciones no nos tomaron más de 30 segundos y usualmente tienen puntos. Por pregunta de enunciado, este sí o sí iba, pero no nos preguntaban sobre estas 3 cosas, así que no nos quita nada de tiempo, hay que escribirlo. ¿Ya? Esa es mi recomendación. Pato, una consulta. Tengo la duda con cómo determinar cuándo es sobreyectivo. Ya, para ver sobreyectividad, consideremos de forma genérica una transformación que va de B en W. Para que sea sobre, necesitamos que la dimensión de la imagen sea igual a la dimensión de nuestro espacio de llegada. En nuestro problema en particular, nuestra dimensión de llegada es 2. Y a través del teorema de dimensión-imagen, que lo voy a escribir acá, que la dimensión del Kert más la dimensión de la imagen tiene que ser igual a la dimensión del espacio de partida, que en este caso es R3. Entonces el Kert es 1, la dimensión del espacio de partida es 3, y a la imagen no le queda más y nada menos que ser 2, el cual coincide perfectamente con la dimensión del espacio de llegada. Pato. Sí, ya, gracias. Super. Ya, ¿alguien Pato. más con dudas? Sí. Te escucho. Y que fuera inyectiva era Kert 0, ¿no? Exacto. Ya. Y aquí distinto de 0. Ya, para que sea isomorfo, aprovechando que las consultas, tiene que ocurrir tanto la inyectividad como la sobreyectividad. ¿Ya? Perfecto. Bien, vamos a avanzar con el último, pero el último lo vamos a hacer a grosso modo. ¿Por qué a grosso modo? Porque ya hemos trabajado mucho con matriz asociada y yo creo que ya lo pueden vislumbrar cómo es el panorama. Espero. Pato, espera un poco, una consulta. Para Te que escucho. Kert de que en 0, tiene que ser 0 la dimensión. O sea, para que dé 0, o sea, requerimos que sea 0 la dimensión. Para que la dimensión Ya. sea 0, tiene que darte ¿Tiene el que ser vector nulo. vector nulo? Ah, ya. Exacto. Esa es la duda que tenía. Ya, vale.
Ya, vamos con la última parte. La última parte, yo creo que ya están aburridos con esta matriz tan grande, pero también es sencillo. Cuando ya se obtiene la lógica de esto, es relativamente sencillo. Y la C, bueno, es el camino que discutimos en un principio. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a usar de nuevo el teorema de acá y vamos a encontrar dicha transformación. En honor al tiempo, yo creo que ya quedó quizás la base, la idea bien sentadita. Hay que ver si se entendió. Necesitamos o requerimos encontrar la expresión de la transformación. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente usando la matriz asociada. Nosotros vamos a querer cuál es el vector coordenada de un vector cualquiera de R3. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la matriz asociada por el vector coordenada de dicho vector genérico. ¿Ya? Entonces, 1, queremos un X y Z que se escribe a través de las bases que está esa matriz asociada. No está escribiendo, Pato. No se ve nada. Te quedaste hasta No. la Z. Seguí pegada la imagen. Está como con un delay. Ya, espérense. ¿Cómo va Se ahora? acabó la tinta. Ya, espérense. No, sí, en la Z. Dame un segundo. Voy a corroborar Pero me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Sí, se escucha bien, pero está con un delay el video. Dame un segundo. 19. Voy a corroborar el internet, a ver si está con baja frecuencia. Se supone que está en 5G. 600, 970, 33. Un momentito. ¿La imagen todavía no avanza? ¿Todavía está retrasada? No hay nada, Está Pato. estancada todavía. Pato, a veces se queda pegado el lápiz, tienes que cerrar el notebook y volverlo a abrir. A mí me escribe, qué raro. Ya, cerré GoodNotes. Lo volví a abrir. ¿Qué le aparece? Se mantiene igual. Está Pegado pegado. todavía. Voy a mirar. Vamos a hacer algo. La frecuencia de esto, ¿en dónde está? iPad, 380 megas. Qué raro. Ahí Ya, avanzó. Ahí. qué bueno, alguien me mandó una imagen para poder entender lo que están haciendo. Ya, sí. Vamos de nuevo, vamos una vez más. Ahora, ¿qué ven? Ahí apareció. Y Imagen igual a estática. X. Sí, se actualizó Ahora sí, todo lo que había escrito. Ya hice. Voy a escribir, vamos a ver si se escribe. ¿Escribió ahora? Listo. Sí. Ya, acá. Sí, 1, Ahora 2, sí. 3. Sigue con delay. Retomando. Vamos con más pausa en esto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a querer encontrar el vector coordenada de nuestra transformación con respecto a un vector genérico. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con respecto a la matriz asociada y el vector coordenada genérico. ¿Ya? De acá yo creo que es claro ver que nuevamente resulta un sistema de ecuaciones a través de la combinación lineal de nuestro vector genérico y la base de partida, que resulta lo siguiente: X va a ser alfa más 0 más gamma, que es exactamente los mismos sistemas que hemos resuelto anteriormente. La única diferencia que en vez de ser un número es X y Z. 0 más 2 beta más 2 gamma, y Z va a ser menos alfa más 0 más 3 gamma, ¿cierto? Para no ahondar tanto, yo les voy a comentar en estricto rigor que el sistema de ecuaciones que resolvimos acá, que está aquí, se actualizó la página, ¿cierto? Sí. Sí. Este sistema de ecuaciones, el lado derecho, o sea, las incógnitas, son las mismas que acá. ¿Ya? Así que el procedimiento de cómo se resolvió el anterior es el mismo que este, la única diferencia es que en vez de ser números, son letras. ¿Ya? El X y Z. En honor al tiempo,
el vector coordenadas o cada alfa, beta y gamma queda lo siguiente. Alfa es 3x menos z cuartos. Beta es menos x más 2y menos z cuartos. Y x más z cuartos. Bien. Lo que encontramos acá es el vector coordenada con respecto al espacio de partida. Y nuevamente voy a abusar de esto. Un cuarto. 3x menos z. Menos x más 2y menos z. Y x más z. ¿Qué pasó? Ah, ya. Más z. Bien. Pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora con nuestro vector coordenadas? Multiplicarlo por la matriz. Multiplicarlo por una matriz. Entonces, podemos obtener el vector coordenadas si es que usamos nuestra matriz asociada, que es 2 menos 1, 3, 3, 1, 0, un cuarto, 3x menos z, menos x más 2y, menos z, x más z. Y esto tiene por resultado, para no desvivirnos tantos, un medio, 5x menos y más z, 4x más y menos 2z. Y aquí viene la pregunta del millón. Y para aquel que está atento lo va a descubrir. ¿Esta es la respuesta? No, porque tiene que estar representado como vector, pues, ¿no? Porque Separar, ya sí. separar las variables en Ya, tres no. matrices y Ya, después ahí estás queriendo encontrar la base. Lo que me mencionas para la base. ¿Cómo encontramos la transformación? ¿Qué representa lo que encontramos? Partamos por ahí. ¿Qué representa? El vector coordenado, ¿no? El vector coordenada. ¿Con respecto a qué bases? ¿A t? Con respecto a las bases de t. Súper. Ay, se me salió. Entonces, con lo que encontramos, esta no la hay un día. ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque tenemos nuestro vector coordenadas con respecto a la base de llegada, podemos encontrar la expresión de la transformación. Y lo obtenemos de la siguiente forma. Changos. Está muy abajo. Y ahí sí. ¿Y esto qué representa? Redoble de tambores. L de x y z es igual a alfa asterisco, pongámosle, 1 menos 1, más beta asterisco, que va a ser 2,0. ¿Y quién es alfa asterisco? Este de acá. Y el beta asterisco, esto de acá. Y esto es igual a un medio. 5x menos y más z multiplicado por 1 menos un medio, o sea, menos 1, más un medio de 4x más y menos 2z por 2,0, que me faltó espacio. Y por resultado final, para agrupar y todo lo demás, un medio, 13x más y menos 3z, coma, menos 5x más y menos z. Uf. Y con esto, con todo lo que hicimos, con todo, tantas vueltas para explotar la idea de la matriz asociada, nos permite encontrar todo, literalmente todo. Encontramos cuánto vale la transformación de un vector sin conocer la transformación. Podemos conocer el Kerr sin necesariamente conocer la transformación. Y con la misma matriz asociada podemos encontrar la transformación. Ya, pregunta del milenio. Millón y todo lo demás. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Esta no es la transformación entonces. Sí, No. lo último que encontramos es la transformación. Sí, esta es la Yo tengo una duda. Cuenta.
En la parte del kernel, no entendí cómo tú te diste un vector U cualquiera, ¿o no? Algo así. No, no es un vector cualquiera, es un vector U que pertenece al kernel. Ah, Porque como el vector U pertenece al kernel, el vector coordenadas, por esencia, por definición del kernel, tiene que va llegar a al ser. 0, 0. Ajá. Ah, ya es un genérico. Sí, es un vector genérico que no lo conozco, que quiero conocer. Ya. Ah, claro. Sí, creo que entiendo. ¿Ya? ¿Los demás? Pato, es que a mí me queda, y para ratificar, es que el teorema lo vas ajustando y vas eligiendo los vectores, al final los que convienen para poder sacar las cosas, ¿no? Como en general. Redefine tu pregunta, porque está en un contexto muy amplio todavía. Que estamos usando el teorema para sacar todas las cosas a partir de la matriz. Eso. Asociada. Sí, efectivamente. Dependiendo de la situación es cómo se aborda. Pero siempre el teorema es muy similar. Ya. ¿Estamos ok? Sí. Ya, chicos. Entonces, punto 1. Vamos a detener la grabación para descargarla.